Muy bien, buenas tardes hermanos. Nuevamente damos gracias a Dios que estamos a través de este medio de comunicación, que estamos saliendo cada reunión temporalmente hasta que pase todo esto que estamos pasando, no solamente acá en Georgia, a través de Estados Unidos y del mundo entero. Pero damos gracias a Dios, hermanos, que todo obra para bien. Romanos capítulo 8, ahí nos dice claramente que los que amamos a Dios, todo obra para bien, y estamos agradecidos porque Dios es fiel y nos da de su gracia y podemos estar acá llegando a través de este medio. Así que les extrañamos, hermanos, anhelamos pronto estar juntos para estrechar nuestra mano, que todo vuelva a la normalidad, ¿no? Entonces, pero bueno, hermanos, en esta noche tenemos el privilegio de tener una pareja que hemos estado orando ya por unos 3 meses. La primera vez que me llamó nuestro hermano acá, Andrés, bueno, era soltero y ahora está casado, gracias a Dios, hermana. Y el año pasado tuvimos la visita de nuestra hermana Amber, y ahora también ya no está soltera, ya está casado. Entonces, felicidades, hermanos, por el nuevo matrimonio. Estamos agradecidos que nos visitan y, hermanos, le pedimos mil disculpas. Yo sé que ustedes quisieran que ellos estuvieran en la reunión y ya creo que pronto van a estar en otra reunión, pero ya no a través de este video ni lo que estamos por hablar ahora, ya personalmente, hermanos. Yo creo que pronto, ¿verdad, hermano? Va a venir de vuelta, ¿no? Sí. Entonces, así que oramos por eso, hermanos, para que pronto sea posible todo esto. Entonces, bueno, en esta noche quería compartirle un versículo para comenzar este tiempo, para que conozcamos acá a la pareja que está con nosotros, que va a Honduras. Tercera de Juan, versículo 5, dice: Amados, fielmente te conduces cuando presta algún servicio a los hermanos, especialmente a los desconocidos, los cuales han dado ante la iglesia testimonio de tu amor, y hará bien en encaminarlos como es digno de su servicio a Dios, para que continúen su viaje, porque ellos salieron por amor del nombre de Él, sin aceptar nada de los gentiles. Nosotros pues debemos acoger a tales personas para que cooperemos con la verdad. Que el Señor bendiga su palabra, hermanos, y yo sé que algunos hermanos que están mirando a través de la cámara se habían preparado para este día. Y hermanos, gracias por su hospitalidad. Había una familia de nuestra iglesia, la familia Bill, que querían darle hospitalidad a ustedes, hermanos. Entonces será en otra oportunidad. También algunos hermanos iban a preparar unas comidas y no es posible ahora. Pero hermanos, gracias, porque yo sé que ustedes querían que se llevara a cabo eso. Entonces será dentro de poco, estaremos haciéndoles saber. Pero mientras tanto, hermanos, queremos conocer ahora aquí a la pareja, a Amber y a Andrés, ¿no?, que están con nosotros, hermanos. Hermanos, ¿hace cuánto que ustedes viven acá en Estados Unidos? ¿Originalmente dónde son? Originalmente nací en Illinois Illinois, y crecí en Virginia. Mi Virginia, padre estaba en la armada ahí claro, y movimos a Georgia cuando tuve como 12 años. 12 años. Sí. Muy bien, gracias, hermanos, que nos acompañan. Y la hermana Amber, digamos, ¿de dónde es originalmente? Toda mi vida en Virginia En Virginia. hasta Sí, ahora. muy bien. Gracias, hermana, por acompañarnos. Y bueno, hermanos, acá el hermano ha llegado el día y sabemos que él es misionero a Honduras. Y él nos va a compartir brevemente así su testimonio, ¿no? Porque yo creo que todos queremos saber de cómo él conoció al Señor y bueno, Dios cambió su vida. Sé que también Dios lo llamó, ¿no? Así para servirle al Señor y prepararse, ¿no? Entonces, hermano, siéntete en libertad, compártenos, queremos escuchar, digamos. Yo sé que hay otros que también están escuchando, ¿no? Sí. Adelante, hermano. Pues mi nombre es Andrés García y a menudo me preguntan muchos cómo es que mi apellido es García, porque no parezco mucho como García, Sí, claro. pero
puedo prometerte que esta parte aquí, mi estómago, sí Ah, es un ¿sí? García. Me gustan los frijoles y tortillas de harina de mi abuela. Ella es de Sí. México. Sí. Pues mi madre se casó con John García, es de México, y primero tuvo a mi hermana mayor, y después de poco tiempo mi madre tuvo una relación con otro hombre. Ella Claro. no era una cristiana en este tiempo, Claro. y pues ella quedó embarazada de otro hombre. Y cuando le dijeron a mi padre biológico, Claro. él dijo que ella tiene que tener un aborto. Mm, Y ella dije que no. sí. Y él no gustaba de esta respuesta y pues comenzó con violencia más o menos a intentar abortarme, ¿verdad? Claro. Sí. Pero la gracia de Dios mostró este día en la forma de mi abuela con el Claro. bate de béisbol. Sí. Y pues Dios salvó mi vida este día y como 7 años después, Dios salvó a mi alma. Amén. Mi madre regresó a su esposo, Juan García, y él firmó los papeles de nacimiento, diciendo que es mi padre, y siempre me ha tratado como su propio hijo, Claro. sin diferencia, y por este estoy orgulloso, ¿verdad? Sí. A llamarme un García. Claro. Y me gusta todo creciendo en esta cultura, mitad de esta cultura latina, Sí, sí, y sí. visitando a mi familia en México y todo Claro. Y pues Dios me ha llamado ahí a regresar a trabajar con gente de Latinoamérica, Claro. específicamente en Honduras. Sí. Yo dije a mi pastor después de recibir Cristo que quiero ser un misionero. Ujú. En inglés suena mejor, pues quería jugar fútbol también, Claro. creciendo en ¿De, esta familia, por de qué partido? ¿De fútbol? De los estados, De los Estados. Ah, perfecto. porque soy así. Sí, sí. Pues este fue mi plan, en inglés, Making Goals, Saving Souls. Claro. Sí. Quería jugar fútbol y ganar más. Claro. Pero ya estoy cansado de corriendo, Ajá. entonces ya solo quiero ganar a las almas. Ah, muy bien. Y entonces, pues después de pocos años, como cuando tuve 9 años, mis padres tuve un divorcio, ¿sí? Y me molesta mucho y no quería por mucho tiempo servir a Dios. Claro. Pero cuando tuve como 15 años, regresé a la voluntad de Dios por mi vida, porque Él sí es un buen padre, tiene Amén. mucho paciencia Claro. con sus hijos, mucho amor, y me ha dado y he regresado a la voluntad de Dios por mi vida. En un principio yo quería ser un pues, misionero médico o aviador, ¿sí? Claro. Porque no me gustaba mucho hablar en frente de gente. Ujú. Pero ya Dios me ha mostrado que la cosa más importante de misiones es comenzar iglesias y hacer discípulos. Ujú. Entonces tengo que hablar en frente de gente. Sí, 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 sí. Entonces sí, vamos a ir a Honduras y comenzar iglesias. Yo fui a la universidad en Pensacola Christian College, ahí en Florida, por 4 años, 2012 a 2016. Ujú. Estaba ahí estudiando misiones Ajá. y gradué, y inmediatamente después de graduando yo fui a Honduras por 2 años enseñando en una escuela bilingüe Claro. y una escuela cristiana Ujú. allí, y me gustaba mucho, pero encontré que no me gusta enseñar, no es para Claro. mí. Sí, No para sí. enseñar matemáticas, por lo Claro. menos. Sí, sí, sí. Quiero enseñar la palabra de Dios. Ujú. Es mi pasión en vida, Amén. mi llamada de Dios, que tengo que hacer con mi vida. Si no, creo que voy a vivir una vida vacío en mi Claro. mente, porque Dios me ha salvado, Dios ha hecho todo para mí. Ujú. ¿Qué más hacer? Claro. No importa quién eres, tal vez no vas a ser misionero, tal vez no vas a ser un pastor, pero tiene que hacer algo con su vida por Dios. Ujú. Todo lo demás va a dejarte vacío. Claro. Así. Entonces enseñé ahí por 2 años, trabajé con los alumnos, tuve 4 grados, 6 grado, otras clases, enseñé la Biblia a ellos cada mañana. Ujú. En inglés, pero más de salimos a evangelísimo cada
cada domingo, pues cada sábado, y si no salimos sábado por un evento en la iglesia o algo, salimos jueves. En 2 años ahí, solo una semana que no tuvimos evangelismo. Claro. Fue un buen testimonio de la iglesia ahí, y me gustaba esta parte mucho para practicarme español y todo. Y tuvimos una ruta de buses bien grande, como 4 buses, ¿Sí? porque muchos ahí no tienen carros. Claro. Todos los buses viejos de los estados están ahí en ¿Sí? Honduras. En Honduras funcionan Van a todavía, ¿no? decir una escuela de los estados, no sé. Claro, sí, sí. Sí. Marietta Elementary, no Ajá. sé. Son esos autobuses antiguos, ¿no? Sí, Sí. los antiguos. Están ahí en Honduras. Sí, todavía funcionan, ¿no? Sí, todavía funciona con la goma negro Claro. saliendo. Pero Sí. los hondureños me gustan mucho, son bien llenos de hospitalidad. Tuve un alumno, se llama Mauricio, Ujú. y su madre era una dueña de un zoológico, ¿verdad? Claro. Y fue gratis entrar, pero la comida por ganar su dinero. Sí, sí. Y pues fuimos ahí muchas veces, pasar tiempo, tener un buen tiempo y pagar por la comida, pero ella cuando nos vio, Ujú. nos dice, no tiene que pagar. Claro, sí, sí. Cada Sí. vez entonces hasta el punto que tuvimos que ir detrás de su espalda para Sí. pagar por nuestra comida. Claro. Fue bien amable todos los hondureños ahí Sí, y sí. me gustaba pasé el verano en 2017 trabajando con los Robertsons. Ujú. Son misioneros en Jala, México, Nayarit, Ujú. México. Y tuve algunas oportunidades de predicar, pero pasé la mayor de mi tiempo tocando las puertas en Jala, como, no sé, 300, 400 puertas en el Sí. verano. Fue un buen tiempo, puedo decir, el mejor verano de mi vida. Claro. Pues no he tenido un verano pesado, pero Sí. sí, fue un buen tiempo. y Así me es. gustó. Después de un año en Honduras, pude ayudar con una clase de escuela dominical enseñando a los niños Ujú. de 10 a 14 años. Claro. Todos los niños, no las niñas. Así. Ujú. Fue un buen tiempo, pero mucha locura a veces, Sí, sí. puedo imaginar. Mi último verano en Honduras pasó en el norte de Honduras, en Santa Rita, trabajando con los Rolstons, Ujú. son misioneros ahí, predicando, evangelizando y todo y más, como en México igualmente. Ujú. Y regresé a los estados en año 2018 y pasé algunos meses pensando sobre cuál misión voy a Ujú. ir, Vision Baptist, VIMA, no sé, Claro. porque hay muchas Seguro. consideraciones Ajá. y quería elegir uno bueno porque muchos misioneros van a cambiar Ujú. después. Claro. Y no quería hacer quería estar seguro. Entonces elegí trabajar con Vision Baptist Missions. Es en Alpharetta, Georgia, no solamente una hora de aquí. Mm. Y tiene un buen instituto de bíblica y para prepararse a ser misioneros. Ujú. Y si tiene ganas de ser un misionero un día, es un buen lugar a estudiar. Tenemos una iglesia hispana también. Y pues hay muchos lugares buenos a estudiar. Yo fui a Pensacola Christian College, pero me gustaba Vision mucho porque es más personal, Ujú. ¿sí? Más cara a cara. Claro. Sí, me gustaba mucho. Y en Honduras vamos a ir con mi esposa y comenzar iglesias en la capital de Tegucigalpa. Sí. Los lugareños ahí muchas veces solo van a llamarlo Tegus. Entonces vamos a trabajar ahí en la ciudad, la capital de Tegucigalpa, Mm. y comenzar iglesias. Mi meta es comenzar una iglesia cada 5 años. Es ¿Sí? posible con el poder de Dios. Sí. Es seguro. Pero más que mi primer meta es entrenar hombres, Ujú. haciendo discípulos, que ellos van a predicar el evangelio después de ya mi esposa y yo somos viejos, Claro. que todavía ellos están predicando. Mm. Porque sí, yo tal vez puedo comenzar una iglesia cada 5 años y puedo estar ahí por 50 con la voluntad de Dios. Solamente 10 iglesias. Ujú. No es mucho. Tenemos que tener la ayuda también de los lugareños ahí, los hondureños. Ujú. No solamente para comenzar iglesias ahí, pero mi esperanza que es un día voy a ver hondureños saliendo a Honduras
comenzando iglesias en otras partes de Centroamérica, México, no sé, donde sea, en China, en África. Claro. Ellos van a ser misioneros porque los misioneros de los Estados Unidos no pueden ganar el mundo solamente. Sí, Necesitamos ayuda de todo el mundo, de todos los países, de las hispanas, de su iglesia, ujú, que un día va a enviar jóvenes a ser misioneros Ujú. también, Claro. más y más, y entrenarlos, y todas las iglesias hispanas y de los gringos también ujú, van a enviar misioneros, porque Claro. tenemos que ganar al mundo. Sí. La población del mundo es creciendo ujú, y por mucho, y pues hay más iglesias ya, ¿sí? Así es. Pero hay más gente, Amén. sí, también, entonces tenemos que seguir adelante. Y en Tegucigalpa me preguntó muchas veces a los hondureños evangelizando cómo vas a ir al cielo. Ujú, Siempre, pues 90% del tiempo me dijeron, voy a comportarme bien. La otra semana estábamos en el norte, en una iglesia, norte de Georgia, ujú, y salimos con ellos en el sábado en la mañana evangelizando. Allí algunos apartamentos, los obreros de construcción estaban Sí. haciendo los apartamentos ahí. La mayoría eran de México y otras partes, de Honduras también. Los primeros hombres con quien hablamos eran de Honduras, dos hermanos, se llaman José y Jacob. Yo pregunté a José y Jacob cómo va a ir al cielo. Y me dijeron, voy a comportarme bien. Sí. Pues ellos necesitan saber el mensaje de Efesios 2. ujú, Y, porque por gracia sois salvos, Exacto. por medio de la fe. Y esto no es de vosotros, ¿verdad? Pues es un don de Dios, no por obras, para que nadie se gloria. ujú, Esta es la propuesta. La mitad la mitad de la población de Honduras es católica. La mayor parte, otra parte es como carismática. Claro. También van a decir por obras, si no puede hablar con lenguas, pues no sé, hay algo mal contigo. Claro. Así. Sí, esa es la cosa. Pues gracias, hermano, por compartirnos ese testimonio, ¿no? Y yo sé que, ¿cuántos años tienen ustedes, hermanos? ¿Qué edad tienen ustedes? ¿Cuántas semanas casados? No, ¿qué edad tiene? Oh, para ir. No, ¿cuántos años tiene? Oh, sí, lo siento. 29, 29 años. ¿Y Amber, qué edad tienes? 30, 30. Bueno, gracias a Dios por ustedes tan jóvenes, hermanos. sí. Y es maravilloso que Dios ha puesto ese deseo en su corazón de servirle al Señor y bueno, llevar el Evangelio a un país, digamos, donde sabemos que hay necesidad del Evangelio, ¿no? Sí. ¿Y hace cuánto que han comenzado la deputación? Bueno, a propósito, hermano, yo sé que algunos nos están mirando y la palabra deputación sé que viene de inglés, pero sería los hermanos viajan a través de Estados Unidos compartiendo lo que nos están diciendo ahora y pues sabemos que gracias a Dios que Él nos compartió que ya fue por algunas iglesias y están compartiendo la carga y oremos para que pronto ellos puedan llegar a Honduras, ¿no? Hermano, ¿hace cuánto tiempo que están haciendo ustedes deputación? Yo de noviembre, ¿De noviembre? ya por como Depende. un año. Sí, más o menos part-time. Un año. Parte de tiempo por un año. ¿Y hace cuánto tiempo que se han casado? 6 semanas hoy. 6 semanas, así que están nuevos, hermanos. Oremos por su matrimonio. Y también ¿tienen ustedes una meta, o sea, para llegar a Honduras probablemente? Espero que 2 años. Todo Dos con años. el virus, vamos a ver, porque muchas iglesias están cancelando. Claro. Espero que solo va a durar por como 2 semanas más o algo. Sí, Y es mi esperanza. Pero 2 años es mi esperanza. Y vamos a ir a México primero para mejorar mi español por un año. Y vamos a trabajar con algunos misioneros ahí. claro. Y de mi esposa también. Y voy a dar mucho de mi tiempo también aprendiendo más ahí en México de cómo comenzar iglesias con este misionero. Ujú. Sí. Perfecto, hermano. Entonces, oremos por, como él dice, hay iglesias que no han podido llevar a cabo las reuniones, pero nosotros queremos, tal vez, en este año nosotros tenemos la meta de apoyar a 3 misioneros más. Sí. Y bueno, que Dios permita que entre esos sean algunos de ustedes, hermanos. Así que gracias a Dios que están ellos viajando, oremos por los viajes, que Dios los proteja, los cuide. Yo sé que ustedes tienen un porcentaje, ¿no, hermano? Un Sí. porcentaje que dice, bueno,
esta es la meta. ¿En qué porcentaje están ustedes? ¿En la mitad, al De, comienzo? ¿Le falta mucho? de 13, 13%. sí, Entonces, pues de mi esposa. Porque ahora, ella estaba, ahora tienen que unir, digamos, ¿no? sí, Perfecto, hermanos. Eh, y si puedo compartir un poco cómo encontramos uno a otro. sí, sería lindo. Yo Sí, creo que aquí porque hay algunos solteros que nos miran a través de este medio y a veces no saben cómo un cristiano forma un matrimonio. Y sé que es diferente a alguien que no es creyente y aprovechando, hermano, este momento como misioneros que Dios les ha llamado, ¿cómo se conocieron o estuvieron orando? ¿Cómo es la sí, historia, digamos, hermanos? pues, ¿Quién convenció a quién? pues principalmente yo fui a universidad y no encontré nadie ahí Ah, sí, porque estaba bien ocupado pagando por universidad, trabajando hasta medianoche y para pagar y también estudiando. No tuve mucho tiempo ahí y pues regresé a los Estados año pasado y pues estaba trabajando con, ¿cómo se dice? Internship. ajá, o Interno. sea, algo del seminario, ¿no? Sí, con Vision Baptist, Ujú, ahí trabajando y Amber pasó en mayo claro, de año pasado, entonces no hemos conocido uno a otro por ni un año sí, y ya estamos casados. y ya quedaron ahí Pero cautivados, sí, ella era pues un misionero pasando por iglesias en claro, Diputación y ella pasó en mayo y pues la pastor asistente sí, me mostró una foto de ella, porque él sabe que ella estaba viniendo, ¿verdad? Y me mostró una foto y pues sí, interesante. Un misionero soltero yendo a Honduras que va a claro, pasar por ahí próxima semana. ah, sí, Estaba mirando y había a ella y ella, entonces pues, pensé, es más alta que pensaba, ajá, porque solo un poco más bajo de mí. claro. Sí, y pues Y hermano, tengo una pregunta. ¿Ustedes cuánto tiempo estuvieron orando para tener, o sea, conocerse? Ya venía orando, ¿no? a ella en particular o por una esposa Sí, en o sea, general. sí, ¿cuánto tiempo Pues toda estuviste? mi vida, 15 años. 15 años orando. Desde tuve 15 años de Ah, edad de 15 estaba años. comenzando a orar Ah, bien perfecto. fuerte por una esposa. Claro. ¿Y Y Amber hace cuánto que estaba orando por un esposo? Cuando yo fui joven, Ajá. muchas veces, muchos años, pero después no mucho, porque Claro. pienso que nada por mí. Sí. Dios quiere Ajá. yo Sí, que estar quería. solo Ujú. y estoy contenta Claro. con eso y Sí. feliz con eso porque es Dios. Ujú. plan de Dios. Sí, plan de Dios para mi vida. Claro. Pero cuando Ajá. en mi vida, pienso, tal vez el plan de Dios es diferente que piensa. Sí, sí, Entonces sí. si pedí a ella por su número, me dijeron que no. Ujú. Ahí es mi correo electrónico, Ujú. pero tuve que pasar mucho tiempo más hasta Claro. que tuve Sí. el número de teléfono. Nerviosa. Yo Claro. invité a ella a ir conmigo a un restaurante hondureño, Sí. ahí cerca, y ella invité a otras hermanas. Claro. Entonces mi primera cita con ella, yo solo con 3 hermanas, Ah, ella y dos otras mujeres. qué bueno, hermano. Y después, por café, sí, ella de fin, Sí. y luego hablamos más y Ujú. más y más. Sí, sí, sí. Y sí, Pienso que es fácil estar confusa, confundido. sí, Sí. sobre muchas cosas en Claro. mi vida. Pero en mi corazón quiero la plan de Dios por mi vida Ah, sí. y no quiero una distracción, Sí, exacto. pero fue la plan de Dios. Claro. Entonces necesité Sí. necesité
orar Ujú. mucho. Ujú. No, pues gracias hermano por el testimonio, por compartirnos todo esto que está pasando. ¿Hay algún motivo que quiere que la iglesia esté orando por ustedes? Yo sé que dice que tal vez 2 años más van a estar. Hay algunas necesidades. Yo sé que están escuchando, ¿no? Esto. Sí, pues solo que vamos a seguir adelante Claro. y que podemos alcanzar a Honduras bien rápido. Exactamente. Sí. ¿Van a ir exclusivamente a Tegucigalpa o van a ir a otra parte del Creo país? que Tegucigalpa por ahora, pero es posible. Claro, Quiero enfocarme en Tegucigalpa porque sí es una ciudad de 1 millón sí, y pues puedo estar toda mi vida ahí y nunca voy claro. a encontrar un lugar que no necesito una iglesia. Perfecto, hermano. Y pues sí voy a entrenar a otros hombres Ujú, y pues espero que podamos encontrar otros lugares para ellos, comenzar iglesias claro. afuera de la ciudad que necesita. Y, Porque si no sirve para, pues voy a alcanzar este lugar en 100 años, ujú, pues ellos van a morir. ujú, Tenemos que alcanzar al mundo cada generación. claro. Sí. Y bueno, hermano, ya para finalizar, damos gracias a Dios que hemos podido conocerlo a través de este medio, hermanos. ¿Hay algún versículo bíblico, algún pasaje que Dios les puso ahora para servirle en Honduras? Un Siempre hay versículo. o hay algún pasaje bíblico que Dios tocó sus corazones Así, para Gálatas 2:20. a Me Gálatas. gusta mucho. Que dice, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y Ujú. lo que ahora vivo en la carne, y lo vivo en la fe del Hijo de Dios, al cual me amo y se entregó a sí mismo por mí. Perfecto, Este hermano. es mi versículo favorito, creo. Ah, muy bien. Sí. ¿Y Amber tiene algún versículo también? Sí. Primero Juan 4, capítulo 4, versículo... ¿dónde es? Ahí, hasta ahí, por favor. Here. Sí. Pues es 1 de Juan 15. Todo aquel que confiese que Jesús es el Hijo de Dios, Dios permanece en él y él en Dios, y nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor. Y el que permanece en amor, permanece en Dios y Dios en él. En esto se ha perfeccionado el amor en nosotros para que tengamos confianza en el día del juicio, pues como Él es así, somos nosotros en este mundo. En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Ujú. Perfecto, hermano. Pues gracias, hermanos, por permitirnos acompañar en esta reunión de este día por la noche. Y hermanos, estemos orando por la familia acá, García, que van de misionero a Honduras. Y como ustedes saben, sigan conectados. Ya cuando pase todo esto y volvamos a las reuniones normales, ya podemos coordinar con ellos que puedan estar ya físicamente y bueno, preguntarle, pasar más tiempo y conocerlos más. Pero damos gracias a Dios, hermanos, que nos han acompañado, que el Señor les ayude. Vamos a terminar con una oración en este momento y que el Señor nos bendiga. Señor, te damos gracias por conocer acá personalmente a mi hermano Andrés y a mi hermana Amber, que ya la conocíamos anteriormente. Y gracias, Señor, por el testimonio que ellos nos han compartido y lo que has hecho, Señor, en sus vidas. Tu palabra dice que aquel que comenzó la obra será fiel en completarla hasta el día de Jesucristo. Y te pido por ellos, sabemos que están viajando a través de Estados Unidos para compartir su carga por Honduras. Te ruego que sigas abriendo puertas, los cuide, los proteja en los viajes, le ayude en su matrimonio, Señor, para que, Señor, ellos puedan seguir creciendo en la amistad, en la relación. Y si es su voluntad, Señor, que al llegar a Honduras puedan, Señor, llevar tu palabra con el poder de su Santo Espíritu, Señor. Ahora, Señor, bendice a la congregación con nosotros, que hemos podido estar juntos en esta noche a través de este medio, y que, Señor, podamos seguir teniendo en cuenta a los misioneros,
a los hermanos que están llevando tu palabra, Señor. Te pedimos todo esto humildemente en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén. Amén. ¿Qué tal? Buenas tardes, queridos hermanos. Espero que han podido pasar un buen día, este primer día de la semana. Seguimos acá con estas reuniones a través de aquellos que se conectan cada vez que salimos al aire. Gracias a Dios por los hermanos acá en la zona de Douglasville, de Villarrica, de Lithia Spring. Y bueno, sabemos que no solamente acá en esta ciudad, pero también nos siguen como están conectados a la página. Ahí por favor se pueden suscribir al canal de la iglesia en YouTube para que le puedan avisar cuando salimos al aire o cuando sale un mensaje. No solamente lo hacemos por esta situación que no podemos reunirnos temporalmente, pero habitualmente lo hacemos cuando estamos con toda la congregación presente. Así que también puede conectarse a ser seguidor de la página en Facebook de la iglesia, le animamos. Le mandamos saludos a diferentes hermanos que nos están mirando en esta noche, que Dios les bendiga grandemente, les fortalezca en este tiempo. Espero que estén ahí disfrutando, puede ser alrededor de la mesa, ahí mirando en un televisor o en una tableta o en un teléfono. Estamos orando por su vida, esperamos pronto vernos físicamente a los hermanos acá en la zona y los que están ahí también agradecidos que nos siguen. Esperamos que sea de ánimo y de edificación este mensaje que tendremos en esta tarde. Bueno, el Señor les bendiga abundantemente. Vamos a continuar. En esta noche también tenemos el privilegio de tener a alguien como visita. Ya seguramente lo estarán escuchando o lo habrán escuchado. Ya más tarde estaremos presentándolos. Bueno, vamos a abrir nuestras Biblias, acá a Colosenses capítulo 3, Colosenses capítulo 3, y quisiéramos estar hablando la importancia de que la palabra esté morando en abundancia en nuestras vidas personales, en nuestros corazones, ¿no? Dice el versículo 12 al versículo 17, Segunda Tesalonicenses 3:16, dice: vestíos pues como escogido de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportando unos a otros y perdonando unos a otros, si alguno tuviere queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Y sobre todas estas cosas, vestíos de amor, que es el vínculo perfecto, y la paz de Dios, gobierne en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. La palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, enseñando y exhortando unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos, himnos y cánticos espirituales. Y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Que el Señor bendiga su palabra en esta tarde, hermanos. Y bueno, le invito a que oremos ahí en el trono de la gracia. Vamos a estar orando unos por otros. Padre amado, te damos gracias por un día más que podemos estar en esta noche reunidos en tu nombre. Gracias, Señor, porque podemos tener este medio de comunicación para poder estudiar también la palabra de Dios, ser expuesta, predicada, enseñada. Ayúdanos a estar atentos. Sabemos que mientras estamos escuchando este mensaje, muchos de nosotros estamos en diferentes situaciones. Te pedimos por aquellos que están enfermos, que les pueda dar la salud, Señor.
También te rogamos por aquellos que están pasando necesidades materiales, económicas, Señor, que también le ayudes para tener el pan nuestro de cada día. Y sobre todo, Señor, sabemos que si hay alguien que está entre nosotros y que le gusta estar en relación con cristianos, como en esta reunión que estamos teniendo en esta noche y todavía no te conoce como Salvador personal, que le puedas hacer entender el Evangelio, iluminarle por su Espíritu Santo y que hoy en esta noche sea el día de su salvación. Bendice, Señor, esta tarde, ayúdanos a poder dar tu palabra con poder, con fuerza. También te rogamos por aquellos que están escuchando, Señor, que sean edificados, confortados sus corazones y ayúdanos, Señor, a exponer tu palabra como debe ser. Te amamos, Señor, y te bendecimos. Sabemos que tú vienes pronto. En el nombre del Señor Jesús se lo pedimos. Amén. Muy bien, hermanos, estamos acá en Colosenses capítulo 3, versículo 12. Como ustedes saben, esta carta es una carta también de ánimo que el apóstol Pablo escribe a los colosenses. Sabemos que a través de algunos momentos las iglesias pasaban conflictos y una de esas, como esta iglesia también quería entrar el legalismo, justamente grupos religiosos a veces querían judaizar a los hermanos y vemos que Pablo dirige esta carta en el versículo del capítulo 1, dice: Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Timoteo, y a los santos y fieles hermanos en Cristo que están en Goloso. O sea que va dirigido a los hermanos ahí de la iglesia y también va dirigido a aquellos que son fieles hermanos. Y por eso podemos ver que el deseo de Pablo, digamos, era animar a estos hermanos para que las cosas que ellos enfrentan en evidencia como creyentes puedan afirmarse, que los que han confiado en Él, ellos estén firmes en la fe. No voy a estar hablando de los capítulos, pero sí quisiera enfatizar ahora desde el versículo 12 en adelante. Vemos acá que el apóstol se dirige: vestidos pues como escogidos, que dice, de Dios. Entonces sabemos que Dios nos ha escogido a cada uno de nosotros, los que hemos confiado en Cristo antes de la fundación del mundo. O sea, por eso vemos acá escogido de Dios, o sea, es algo definido. Los colosenses no son sino algunos de los escogidos de Dios. Si usted va conmigo a Romanos capítulo 8, versículo 3, sabemos que el Señor sabe todo anticipadamente quiénes van a confiar en Él. Y por eso vemos que tenemos el privilegio de haber comprendido el Evangelio. Dice acá Romanos capítulo 8, versículo 3, porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne, de pecado, y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne. Entonces, notemos algo, hermanos, qué importante es ser un escogido del Señor. Mire conmigo a 1 Tesalonicenses, capítulo 1, versículo 4. 1 Tesalonicenses 1, 4. Porque conocemos, hermanos, amados de Dios, dice, vuestra elección. Entonces, sin duda, hermanos, más allá de que somos escogidos de Dios, vemos acá el orden de las palabras. Note, escogidos. También, digamos, nosotros cuando comenzamos la carta se refería a que la carta va dirigida a los santos. Dice acá la palabra santos y también amados. O sea, corresponde debido a una orden de cosas. En primer lugar, vemos la elección desde la eternidad. O sea, desde la eternidad Dios hizo este plan. Dios no hizo un plan contigo desde el día que tú recibiste al Señor. Este plan lo hizo desde antes de la fundación del mundo. Entonces, pero también dice santos. Vemos también que la santificación es un punto de tiempo, ¿no? O sea, también habla de los santificados, ¿no? Y también vemos acá la otra expresión, amados. ¿Por qué? Porque realmente no es que nosotros le amamos a Dios porque nosotros le buscamos, sino que Él nos buscó y le amamos a Él, como dice Primera de Juan, porque Él nos amó primero. Continuando, hermanos, volviendo al versículo 12, dice acá,
vestíos, ¿no? Vestíos, o sea, en otras palabras, la expresión es también en griego revestirse. Entonces, ¿por qué? Porque el versículo 17, si usted va conmigo al mismo capítulo, dice acá, y todo lo que hacéis, sea de palabra o sea de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios, Padre, por medio de Él. O sea que Dios está interesado no tanto por lo que estamos haciendo, sino por lo que realmente, por qué lo estamos haciendo. Y sin duda, aún más allá, tenemos que comprender que todos somos siervos de Dios. O sea, nuestro llamado a ser hijos de Dios es que a partir de ahora nuestra vida, todo lo que hacemos, sea en el trabajo, en la casa, en nuestras cosas cotidianas de la vida, lo debemos hacer para la gloria de Dios. Ahora estos hermanos, como estaban siendo judaizados, estaban siendo expuestos a querer, digamos, volver a lo de antes, entendamos el contexto ese, entonces no nos olvidemos que también el grupo fariseo hacía muchas cosas por fuera, pero sus corazones estaban lejos del Señor. Por eso vemos acá qué importante lo que dice el versículo 17 en conexión al versículo 12. O sea que esto encabeza en sí, digamos, esta expresión que comienza el versículo 12 como un imperativo. O sea, vemos en el capítulo 3, por favor, de Colosenses, versículo 5, por favor. Dice, haced morir pues lo terrenal en vosotros. O sea que en un hijo de Dios, cada día nosotros entendemos que hay dos naturalezas, pero la naturaleza carnal debe morir. Versículo 5 dice, ¿qué es esa naturaleza carnal? Dice el versículo, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos, avaricia, que es idolatría, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. Y si leemos hasta el versículo 11, es justamente viendo esta clase de vida a tal que nos muestra desde el versículo 5 y el versículo 8 también del contexto de estos versículos que estamos estudiando. Este es el contexto. Versículo 8 dice, pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas, ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestras bocas. Entonces, es un imperativo. En otras palabras, son vicios que debemos renunciar, porque la carne está viciada, la carne no puede cambiar, pero tenemos una naturaleza nueva en Cristo Jesús. Entonces, con las virtudes que ha de constituir ahora la nueva vestimenta de los creyentes. Y por eso dice el versículo 12, vestíos. Estamos ahí. Si nosotros fuéramos desvestidos, entonces se miraría la vieja naturaleza. Pero gracias a Dios que ahora somos vestidos de elementos que expresan ese nuevo hombre que está en tu vida, está en mi vida, queridos hermanos. Entonces la exhortación aquí adquiere una condición de mandamiento. De acuerdo a los versículos anteriores en el contexto, entonces vemos acá que si se ha aceptado a Cristo como Salvador y Señor y estás viviendo en Él como un creyente, debe hacerse las cosas visiblemente, por medio de una vida cotidiana, hermano, mostrando esa salvación. Por eso Él mandó a despojarse de ¿qué? Del viejo hombre. Es lo que hemos estado mirando, versículo 5, versículo 8. Todos esos versículos están hablando en relación al viejo hombre. Y esto es justamente conforme a que debemos ahora vestirnos del nuevo hombre, y de ahí se relaciona con este vestir como la condición de ser escogidos de Dios, ¿sí? No somos cualquier cosa. Ahora, continuamos, dice el versículo 12, que si esta palabra de Dios mora en nuestras vidas, entonces vamos a entender, comienza con la palabra, cómo debemos vestirnos. Dice, santos, amados, de entrañable, que dice, misericordia. Entonces hemos visto, hermanos, justamente la palabra aquí, santos. O sea, estamos separados con un propósito para el Señor. Pero también dice misericordia. Y también vemos la palabra, note acá, no dice misericordias, dice misericordia en singular. Claro que también note la expresión, dice entraña, o sea, entrañable. O sea, expresa de una compasión ardiente, la que da como un asiento que está en el corazón tuyo o mío y que sentimos
que nuestros órganos internos, esa palabra entraña, ¿no? En Salmos 43:30, mire conmigo por favor, Génesis 43:30, el primer libro de la Biblia, Génesis 43. Dice la palabra de Dios en el versículo 30. Ahí cuando usted llegue, nos dirigimos para hacer esta lectura y dice la palabra del Señor así. Entonces José se apresuró porque se conmovieron, dice, sus entrañas, a causa de su hermano, y buscó dónde llorar, y entró en su cámara y lloró allí. ¿Se acuerda que esto pasó cuando él vio a sus hermanos? No vamos a contar la historia, pero justamente aquello interno hizo que hubiera una expresión. En Jeremías 31:20 también hay pasajes que hablan de esas entrañas. En Lucas capítulo 1, versículo 78, se acuerda el encuentro de María y Elizabeth, que eran hermanas y que dice que el bebé saltó en el vientre, hablando de Juan el Bautista que estaba en el vientre, ¿no? Justamente de Elizabeth. Entonces vemos acá esto acerca de aquellos órganos internos, volviendo a Colosenses. Entonces el creyente, su responsabilidad, que al morar la palabra de Dios, entonces vamos a tener una responsabilidad como algo natural de ser parte del cuerpo de Cristo, con estas virtudes o con estas cosas que se manifiestan en tu vida y en mi vida. Sabemos que ahora en estos días nosotros, en nuestro contexto, también así como estos hermanos estaban tratando de ser separados en sus relaciones a través de ser influenciados por el judaísmo, hoy en día también hay cosas que somos probados como creyentes. Y justamente ahora en este distanciamiento físico o aislamiento físico, tendemos a tal vez a vivir en nuestro mundo. Pero como creyente es importante mostrar esa expresión, que justamente acá Pablo dice que viene de algo, de esas entrañas, de ese interno. Por eso vemos acá vestirse de entrañable misericordia en el versículo 2. Los griegos, ¿no? O sea, acordémonos que esta iglesia no era una iglesia judía, pero los griegos usaban las palabras entrañas porque creían que las emociones más íntimas, ¿no?, tenían su origen en la zona intestinal, mientras que nosotros la localizamos en el corazón. Entonces, como creyentes debemos exhibir, debemos manifestar, debemos mostrar esos sentimientos nobles de compasión ¿a quién? Los unos para con los otros. Si usted va a Filipenses 2, en Filipenses capítulo 2, versículo 1, el apóstol Pablo exhorta a los hermanos de Filipo con gozo, dice, por tanto, si hay alguna consolación en Cristo Jesús, si hay algún consuelo de amor, si hay alguna comunión del Espíritu, si hay algún afecto entrañable, si hay alguna misericordia. Y sigue diciendo hasta el versículo 5, esto es algo que se enciende o también podemos apagarlo como un aparato eléctrico. ¿Por qué? Porque si nosotros no estamos conectados a la palabra, como esto nos está haciendo recordar de nuestra responsabilidad de vestirnos, ya que somos nosotros, queridos hermanos, escogidos de Dios, santos, amados, de entrañable misericordia. Entonces, es algo de una actitud continua del corazón que hace que nos podamos llevar unos con otros. Y sabemos que cuando venimos a Cristo, hermanos, somos de diferentes culturas. En este caso, acordémonos que el Señor dice que Dios hizo y rompió la barrera entre judíos y gentiles. Había enemistades, era cultural, creencia, religioso, pero ahora son un solo cuerpo en Cristo. ¿Por qué? Por la obra de Jesucristo, porque son hijos del Señor. Entonces, por eso ahora el versículo vemos que dice que debemos vestirnos, ¿no? Y empieza con la primera palabra, no solamente dice santos, amados, de entrañable misericordia, dice de benignidad. Hemos sido salvos, damos gracias a Dios por eso, gracias a la bondad de Dios. Gracias a través de la obra de nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. Efesios capítulo 2, versículo 7 nos habla eso, acerca de esa bondad que el Señor ha tenido. Dice acá la palabra de Dios, para mostrar en los siglos venideros
las abundantes riquezas de su gracia, en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. O sea que vemos claramente que nosotros, a nuestra vez, debemos mostrar esa bondad hacia los demás. Claro, por supuesto, esta palabra benignidad tiene que ver con la bondad. O sea, nosotros no podemos dar bondad si no hemos experimentado la bondad del Señor. Por eso los hijos de Dios, gracias a Dios que hemos experimentado ese encuentro personal con Cristo, hemos entendido el Evangelio, el Espíritu Santo ha obrado. Y por eso de esa misma manera podemos ser benignos unos con otros. Por eso mire conmigo a Efesios capítulo 4, versículo 32. Es una exhortación que Pablo da, dice antes, sé benignos unos con otros, misericordiosos, perdonando unos a otros, también como os perdonó vosotros en Cristo. Entonces vemos acá claramente lo que es la benignidad. Uno de los ejemplos más hermosos de la bondad en la Biblia, en la palabra de Dios, es el trato del rey David, cuando él trata de buscar de alguien que haya quedado en el linaje, digamos, del rey Saúl, y hace llamar a Mefiboset, este príncipe lisiado. Ahí usted puede leerlo en 2 de Samuel. Y hay un precioso canto que dice que el Señor pudo satisfacer la ira de Dios a través de su Hijo y que de esa manera ahora tenemos el privilegio de sentarnos en esa mesa. Y en esa mesa con la cual antes éramos enemigos de Dios y ahora somos salvos por su gracia. Continuemos, hermano, dice acá el versículo que estamos mirando 12, dice, no solamente de benignidad debemos vestirnos, pero también de humildad. Y acordémonos que esto va escrito a hermanos que no necesariamente tienen una cultura similar a la nuestra, pero justamente para los griegos, o sea, justamente era una verdadera bajeza de mente, no la humildad, era algo para los falsos maestros. Si usted nota el capítulo 2, por favor, de Colosenses, y el versículo 23, note, tales cosas tienen a la verdad cierta reputación de sabiduría en culto voluntario, en humildad y en duro trato, pero no tiene valor alguno contra los apetitos de la carne. Y en Efesios capítulo 4, también hablando de vestirnos de esta humildad que nos dice el apóstol Pablo, vamos a ir por favor a Efesios capítulo 4, versículo 2. Dice las Escrituras, con toda humildad y mansedumbre, soportando con paciencia los unos a los otros, dice, en amor. O sea, en el mundo pagano, en el tiempo de Pablo, no se apreciaba la humildad. Al contrario, se admiraba el orgullo y el poder. Acordémonos que muchos de los griegos tenían muchos dioses. Y esos dioses, digamos, muchas veces entre esos se sobreelevaba el orgullo. El más grande ejemplo de humildad se encuentra en la persona de Cristo. Por eso en Filipenses capítulo 2, versículos 5 al 8 nos habla de esta humildad, que debemos, ¿no?, tomar el ejemplo del Señor. Y la humildad no es considerarse poco a uno mismo. Al contrario, es tener la estimación correcta de uno mismo en la voluntad de Dios. En Romanos capítulo 12 también nos habla también sobre esto. Romanos capítulo 12, versículo 3. Mire conmigo a Romanos capítulo 12, versículo 3. Digo pues por la gracia que me es dada, que cada cual que está entre vosotros no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense así con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Entonces, es importante tener esa humildad, hermano, vestirnos de esa humildad. La persona con humildad piensa en los demás antes que en sí mismo. Póngase a pensar en estos días que estamos también pasando situaciones de distanciamiento. Usted está pensando en los hermanos, está teniendo esa humildad. Dice también el mismo versículo que estamos leyendo 12, vestidos de mansedumbre. ¿Y qué es mansedumbre? Mansedumbre significa ser manso, o sea, es fuerza bajo control. O sea, no quiere decir ser débil. La mansedumbre es el poder, como dijimos, que está bajo control, bajo el control del Señor.
La palabra se usaba para describir, digamos, un viento refrescante. Por eso dice acá que debemos vestirnos como escogidos, santos, amados, de entrañable misericordia, benignidad, de humildad, de mansedumbre. Estamos mirando de paz, de mansedumbre. Entonces, vemos acá que esta palabra se usaba para describir un viento refrescante. O sea, una medicina que traía beneficio, pero también era como un potro domado. En nuestros países se usa la palabra chúcaro, un caballo que no ha sido domado. En cada caso hay poder, pero un viento que puede convertirse, ¿no?, en una tormenta. Pero demasiada medicina también puede matar, como dijimos. O también un caballo puede producir una estampida o tirar a una persona. Sin embargo, este poder está bajo el control del Señor. Y eso es la diferencia en los cristianos hoy en día. Somos controlados por el Señor. La persona mansa no tiene que caer en esa ira, ya que tiene todo bajo control. Y sabemos que Dios nos controla y Él es soberano. Por eso, otra cosa que debe ser una realidad es la mansedumbre. O sea, justamente cuando estamos con otros creyentes. Dice también vestido de paciencia, dice el versículo 12. Vestido, dice, de paciencia. Si estas cosas no fueran una vestimenta, queridos hermanos, sería la carne. Pero gracias a Dios que tenemos una nueva naturaleza. Y esta palabra se puede traducir como también longanimidad, o sea, ánimo a largo plazo. La persona impaciente habla y actúa impulsivamente. La persona que sabe, hoy en día hay muchas maneras con las cuales el ser humano no tiene paciencia y busca toda la manera de que todo sea rápido. Vivimos en una sociedad donde nos anima a ser impacientes, a ser impulsivos. Y a veces todo esto nos lleva a carecer de dominio propio. Cuando una persona es con longanimidad, con paciencia, puede aguantar, puede soportar, puede hacer las cosas sin vengarse cuando alguien o la circunstancia lo provocan. Porque cosas como esta, por falta de paciencia, somos provocados. Pero ¿qué está saliendo? ¿Estamos siendo vestidos como escogidos de Dios o estamos manifestando aquellas cosas que al principio miramos en la carta, que es imperativo, que debemos dejar morir las obras de la carne? Es bueno poder enojarse, porque esto es una señal de un carácter santo, pero es malo enojarse, queridos hermanos, impulsivamente, indebidamente y aún por motivos incorrectos. Por eso el versículo 13, ahora entramos, dice soportando unos a otros. Soportando unos a otros. O sea, en otras palabras, soportar significa estar dispuesto a sufrir las ofensas. Justamente como somos parte de un cuerpo, que es la iglesia, somos diferentes. Entonces nos estamos vistiendo de tolerancia, según el versículo 13. Y esta palabra significa tolerar, significa detener, significa retener. Pero acuérdanos, ¿quién tuvo tolerancia de nosotros antes de que nosotros lo conociéramos? Era Dios. Dios tolera a los pecadores. En el sentido de que, claro, tiene un día con la cual va a emitir su juicio. Y mire, si usted no es cristiano, la Biblia habla en Romanos, por favor, capítulo 2, que un día va a haber un juicio, porque justamente se va a terminar esa tolerancia. Romanos capítulo 2, versículo 4. O menospreciáis la riqueza de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. Y en el capítulo 3 del mismo Romanos, versículo 25, dice la palabra, Romanos 3, 25, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. O sea que en otras palabras, como estamos viendo acá, de ser creyentes que podemos estar soportándonos unos a otros. Entonces vemos acá la humildad, ¿no?, la mansedumbre y aún la tolerancia van juntas. Y justamente al ir todo esto junto, entonces va la continuación, dice, perdonándoos, dice versículo 13, perdonando. ¿En cuanto a qué? A las ofensas pasadas.
Acordémonos que el Señor, Él estaba continuamente perdonando. Aun cuando vemos llegando al Calvario, Él dice, perdónalos porque no saben lo que hacen. Dice que debemos vestirnos de perdón. Claro que este es el resultado lógico, hermanos, de todo lo que Pablo ha escrito aquí, en este párrafo que estamos nosotros estudiando y predicando. No es suficiente que el creyente aguante el dolor. No es suficiente que el creyente aguante la provocación. No es suficiente que se niegue a vengarse, pero debe perdonar al ofensor. Y si no lo hace, entonces es cuando vienen esos sentimientos de malicia, vienen esos sentimientos que se empiezan a desarrollar en tu corazón, en mi corazón, y esto le podrá llevar a cometer pecados mayores. Por eso el perdonar viene de Cristo. Por eso leímos recién Efesios 4:32, así como Cristo nos perdonó. Y el perdón abre el corazón del creyente, abre tu corazón, abre mi corazón a la plenitud del amor de Dios. Yo creo que tú quieres experimentar el ser un creyente de perdonar no solamente a tu esposa, a tu esposo, a tus hijos, a tus padres, pero experimentar primeramente el perdón del Señor en tu vida. Él te ha perdonado los pecados pasados, presentes y futuros. Entonces, en el preciso instante en que tenemos una queja contra alguien, ¿por qué? Porque hemos sido ofendidos, debemos perdonar de todo corazón. Por eso el perdón del creyente es un asunto que debemos ir primero al ofensor para ayudar en amor. Mire lo que dice Mateo 18. Tal vez nosotros lo hemos leído, pero no debemos olvidar en la manera que nos conducimos. Muchas veces el mundo hoy en día nos explica, bueno, si te han ofendido, la persona que te ofendió debe venir a pedirte perdón. Pero el Señor explica claramente en Mateo 18:15, dice la palabra del Señor, hasta el versículo 35, pero sin embargo le voy a invitar nomás a leer algunos versículos. Por tanto, si tu hermano peca contra ti, sabemos que la ofensa primero es a Dios y después, claro, a cualquier persona. Ve y repréndelo estando tú y él solo. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Mas si no te oyere, toma contigo a uno, a dos, para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. Y si no lo oyere a ellos, dilo a la iglesia. Y si no oyere a la iglesia, tenle por gentil y publicano. Recordémonos que todos estos son pasos que deberíamos tomar sin esperar, como muchos pensamos, que alguien de ellos, de los que nos ha ofendido, debe venir a arreglar. Después el Señor pone la parábola de estos 2 deudores, poniendo el ejemplo de aquel que fue perdonado. Y aquel que fue perdonado tenía una deuda más grande. Y aquel que había recibido el perdón y que no había comprendido, no lo había apropiado a su vida, logró que al encontrar un consiervo no le pudiera perdonar. Y vemos acá que el Señor tiene que llamar en el versículo 32, siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste. Entonces en el versículo 34, entonces su Señor enojado lo entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que debía. Entonces, en otras palabras, uno entra como creyente en un encarcelamiento. Y ese encarcelamiento es justamente por no perdonar. Y por eso vemos acá que Cristo, quien tuvo la causa de queja infinitamente mayor contra nosotros. Él tenía una gran queja hacia ti, hacia mí. Vemos acá claramente que en Efesios 4:32, así como Cristo nos perdonó, así también debemos perdonar a los demás. Eso tenemos que evaluar si has comprendido el perdón. ¿Estás perdonando? ¿Estás vistiéndote de ese perdón? Volvamos a Colosenses. También dice acá, y sobre todo, estamos en el versículo ahora 14, ¿no? De la manera que os perdono, versículo 14, y sobre todas estas cosas, vestíos, dice. O sea, en otras palabras, este versículo 14 dice, ya hemos hablado de la mansedumbre, hemos hablado de la paciencia, hemos hablado de soportarnos, hemos hablado de perdonarnos, que debemos vestirnos. Pero ¿sabes qué dice? Sobre todo, o sea, por encima de todo. O sea, Efesios 6:16 dice el amor, ¿no? Ahí en Efesios capítulo 6, versículo 16, hablando del amor, por favor, mire conmigo.
Dice la palabra de Dios, Efesios capítulo 6, versículo 16. Sobre todo tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos del fuego del maligno. Entonces, estamos mirando aquí claramente, en Efesios 6, 16, el amor es la gracia que perfecciona todas las demás, cubriéndolo, tapando la multitud de pecados aún ajenos. Aquí mire conmigo a Primera de Pedro, por favor. Primera de Pedro, capítulo 4. Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 8. Dice la palabra del Señor así en este versículo. Y ante todo tened entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. Qué maravilloso. Y por eso dice acá que debemos vestirnos de ese amor, en el versículo 14 de Colosenses. Esta es una de las virtudes más importantes de las demás que venimos nosotros aprendiendo y que debería ser unos a otros, y más en este tiempo. ¿Por qué? Porque sirve de lazo, hermano, que une a todas las otras virtudes. ¿Y cuáles otras virtudes? Bueno, paciencia, mansedumbre, humildad, benignidad, misericordia, ¿no? El perdonarnos. Justamente todas estas virtudes hacen que haya una belleza, haya una armonía, la cual indica en tu vida y en mi vida que empieza a haber una madurez espiritual. Y esta armonía, vemos acá, y madurez se mantiene equilibrada y se va desarrollando más y más. Por eso vemos, volviendo a esta expresión acá del versículo que vemos, sobre todas las cosas vestido de amor, que es el vínculo que dice perfecto. Note la palabra vínculo perfecto. ¿Qué está queriendo decir Pablo y qué nos quiere decir el Señor a través de Pablo? O sea, una prenda de vestir que se pone por encima de todas las demás, ¿no? Es lo que está expresando. Y la que va a completar, la que va a embellecer a ese vestido y está unida por todas las demás, ¿no? Mansedumbre, paciencia y todo lo que hemos estado mirando, es la que sin este vínculo de perfección que tiene que ver con el versículo que estamos leyendo, el 14, del amor, ¿no? Vestirnos del amor, quedarían sueltas y desunidas. Entonces, las gracias aparentes, donde falta el amor, entonces todo se hace hipócritamente. Por eso cada cosa que hacemos debe ser en el amor del Señor, hermanos. Por eso, hermanos, vemos acá que la justificación por la fe es en aquellos que se dirige Pablo en el versículo 12. Vestidos pues como escogidos de Dios, ¿no? Entonces, escogidos de Dios. Vemos acá que los romanos fueron justificados, ¿no?, por las obras, pero justamente el amor y sus obras son perfeccionadas y son manifestadas por la plena madurez de la fe que se va desarrollando. Por eso en Mateo 5:44 dice, amad, ¿no?, y sed perfectos. Ahí usted puede leer el versículo 48, Mateo 5. Y aún Santiago, capítulo 2, versículo 21, habla de eso. Si nos amamos unos a otros, Dios está en nosotros y su amor se ha perfeccionado, dice, en nosotros. Justamente dice acá el vínculo perfecto, solícitos en guardar la unidad del Espíritu, que es el vínculo de la paz. Entonces, queridos hermanos, creemos que como creyentes debemos madurar. Esa es la evidencia de alguien que ha nacido de nuevo, que puede crecer en la vida cristiana. Pero también dice acá en el versículo 15, no solamente habla de ese vínculo, versículo 15 dice, y la paz de Dios. O sea, no está hablando de la paz de salvación. Vemos acá la paz de Cristo, la paz de Dios. Porque Cristo es nuestra paz, hermanos. O sea, nosotros llegamos a ser sus discípulos porque Él, hermano, fue el que hizo la reconciliación entre el Padre y nosotros, hermanos, Dios. Por eso el Señor dijo a los discípulos, mi paz os dejo, mi paz os doy, San Juan capítulo 14. Yo no la doy como el mundo la da.
La paz, hermanos, sigue al amor. Estamos mirando ahí en el versículo 14. Entonces, esta paz tiene que ver con la paz que está reinando en tu vida el Señor. No es la paz en la salvación. Ya somos justificados y estamos en paz con Dios. Pero también dice que esta paz, según el versículo que estamos viendo 15, debe gobernar en nuestros corazones. La palabra griega acá está compuesto que debe hacerse como alguien que está arbitreando. En este caso, por ejemplo, el maestro falso, como árbitro, continuaba por sí mismo y defraudaba. Pero si la paz de Cristo es el árbitro, Él es el que está gobernando vuestros corazones, esta dará una segura recompensa, hermanos. Por eso vemos acá que debemos permitir que la paz, Cristo, sea el árbitro, sea el gobernador, sea nuestro Señor, para que no surja esa ira, esa envidia, esas pasiones desordenadas que se mencionan en los versículos anteriores. No permita que aquellas pasiones anuncien el premio que muchas veces uno piensa y no va a recibir. ¿Por qué? Porque no estamos haciendo o no estamos decidiendo las cosas en la paz de Dios. Por eso dice que debe gobernar esa paz en vuestros corazones. Por eso muchos llevan un semblante a veces pacífico. Qué lindo, ¿no? Y hablan paz con la boca mientras hay guerra en sus corazones. Por eso Dios no mira las apariencias. Mire conmigo acá a Salmo 55, versículo 21. Salmo 55, versículo 21. Los dichos de su boca son más blandos que mantequilla, pero guerra hay en su corazón. Suaviza sus palabras más que el aceite, mas ellas son espadas desnudas. Entonces vemos que qué importante que el Señor sea el árbitro, sea el que esté gobernando nuestros corazones, a la cual, volvamos al versículo que estamos viendo, a la cual, que dice, fuimos llamados. O sea, nosotros hemos sido llamados con la mira en la cual estamos en un estado de paz cristiana con los hermanos, y también el Señor nos llamó a estar en paz. Por eso vemos acá en un mundo de caos, como creyentes debemos vestirnos de que esa paz esté gobernando nuestro corazón, el Señor sea el que esté dirigiendo. Y dice, sois llamado, dice la palabra. La palabra griega acá dice, fuisteis llamado. O sea, a sí mismo, a entender. Esa es la exhortación de Pablo que estamos mirando acá. Fuimos llamados en un solo cuerpo. Queridos hermanos, nosotros somos parte de ese cuerpo. Y en esta noche, mientras estás escuchando, vos sos parte de una iglesia. Por eso somos llamados a congregarnos. Cristo es la cabeza y debemos identificarnos con su cuerpo. Por eso las Escrituras son claras acá, dan a entender además de la exhortación que tiene que ver con un motivo de paz. No vamos a la iglesia para hacer problemas, vamos para poder madurar, porque fuimos llamados una vez y para siempre a esa paz, hermanos. Y por eso si eso es una realidad en tu vida, vas a ser un creyente que sos una bendición al cuerpo de Cristo, ¿no? Vas a ser un creyente que ahora va a tener agradecimiento. Es normal que cada cristiano sea agradecido en su hogar, como estos hermanos. Ser agradecido en la iglesia, ser agradecido, por eso dice ahí, tomar ese agradecimiento en ese versículo. ¿En base a qué? Al versículo que estamos viendo, el versículo 15. Entonces el versículo 16, ya para ir finalizando, nos hace ver que la palabra de Cristo debe estar morando en abundancia. Y ese es el punto de este mensaje. Hemos estado escuchando por este tiempo la palabra de Dios. Entonces vemos acá que hay una cláusula en cuestión de que la palabra mora en abundancia. La palabra de Cristo mora en abundancia. ¿Cuál es esa palabra? La palabra del Evangelio, a la cual fuiste llamado. ¿Qué es el Evangelio? Es Cristo Jesús. Y debe estar en abundancia para que puedas, hermano, hablar con esa sabiduría, puedas enseñar. A veces uno piensa que enseñar es tal vez como yo lo estoy haciendo acá por este medio. Pero enseñamos en nuestros hogares, con nuestro testimonio, con nuestra vida, enseñamos en el trabajo.
Y justamente en tiempos como los que estamos viviendo, ahora no nos podemos esconder de nadie. Debemos ser creyentes íntegros, que somos lo que somos, aun cuando nadie nos ve. Por eso dice, que habite en vosotros. O sea, en el libro del capítulo 1 de Colosenses, versículo 28, dice acá, la palabra de Dios dice así, a quien anunciamos amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar perfecto, o sea, maduro en Cristo Jesús, dice, a todo hombre. Por eso cuando nosotros hoy en día hablamos de llevar el Evangelio, debemos estar revestidos de esta realidad, hermanos. Y como vimos claramente, el amor, ¿no? La paz reinando en nuestras vidas, de tal manera que estamos enseñando con esta sabiduría, no que viene de nosotros, sino del Señor. Y estamos llevando a las personas a Cristo, hermanos, con el objetivo a la madurez espiritual. Volvamos ahí al versículo que estamos viendo. No solamente enseñando y exhortando unos a otros con toda sabiduría, dice cantando. Y este cantar, digamos, Efesios 5:19 también es una clara ánimo y exhortación que Pablo da a la iglesia de Éfeso. O sea, justamente el amor fraternal, el amor ágape, el amor incondicional ágape, el amor fraternal de familia. Los creyentes estaban llenos de la palabra de Cristo en sus corazones. Entonces, como expresión salían esos himnos, salían esas alabanzas. Y tal vez ahora no nos podemos juntar a cantar como deberíamos cantar, pero puedes alabar en tu casa, en el devocional, en el altar familiar, ahí en tu vida personal, adorarle al Señor, hermanos, justamente porque vemos que la palabra mora en abundancia. Por eso estos ágapes que estamos viendo acá en el versículo, que porque mora la palabra de Dios en abundancia. Y ahora dice acá, enseñando y exhortando, ¿no? Con toda sabiduría, cantando con gracia. Entonces vemos acá que Pablo da un contraste también con Efesios 5:18, entre los cánticos de los cristianos que lo hacían juntos y también con la diferencia con las fiestas paganas que tenían antes. Y queridos hermanos, nosotros como creyentes debemos alabarle al Señor con toda la fuerza, sabiendo de que lo debemos hacer con gracia, dice acá el versículo, con gracia. ¿Cuál es el elemento? La gracia. La gracia, sea en privado o en público. Debemos expresar y deben ser himnos y cánticos espirituales, no que alimentan la carne, la naturaleza humana, que tiene una teología, tiene una doctrina, esos signos, esas alabanzas, que expresan con la voz. Por eso dice, cantando en vuestros corazones, con gracia. O sea, el ministerio de la palabra acá involucra alabanza a Dios. Note la expresión, salmos, himnos y cánticos espirituales. O sea que vemos claramente que debe juntarse con la enseñanza y la exhortación en toda sabiduría, para que estemos cantando a Dios con acciones de gracia en vuestros, que dice, corazones al Señor. Y en este caso enfatiza el rol de la forma musical, de alabar a Dios. En la mayoría, muchas veces en aquellos días tal vez no tenían los medios que nosotros tenemos. Cantaban oralmente, lo aprendían en sus corazones, salmos, himnos y cánticos, ¿no? Es lo que exactamente, aquí vemos tres categorías, ¿no? Primero, ahí en Efesios, ahí vemos, no podemos identificar con toda seguridad, pero vemos ahí salmos. Se refiere a la parte del cántico hebreo, himnos, cantos cristianos, de las cuales se han podido identificar, que eran palabras fieles, aún a las epístolas pastorales como de Filipenses 2:6 al 11. Eso era una alabanza que tenía la iglesia ahí. Y hay también el tercer término, y que es muy espontáneo, ¿no? Vemos ahí cánticos espirituales cantando al Señor, hermanos. Entonces, qué lindo, hermanos, ver todo esto maravilloso que sea en nuestra vida. Dice, con gracia. Entonces, la gracia, el Espíritu Santo que mora en nosotros los creyentes, cuando nos reunimos con los hermanos, alabamos al Señor
con esos cánticos espirituales. Ahora, todo lo que vamos a hacer, hermanos, hacia nuestro prójimo, aún en esta tierra, ¿no? Debe ser, digamos, todo para la gloria del Señor, dice, en el nombre del Señor Jesús, llamado por su nombre, buscando su dirección, buscando su ayuda, deseando de obrar, buscando la aprobación de Dios. Romanos 14:8, para finalizar, Romanos 14:8, dice la Escritura, Romanos capítulo 14, versículo 8. Pues si vivimos, para el Señor vivimos, y si morimos, para el Señor morimos. Así pues, sea que vivamos, que muramos, del Señor, dice, somos. Hermanos, sabemos que todo lo que hacemos es por medio de Él, a través de Él. Somos un canal de su gracia para con nosotros y como agradecimiento a Él. Que estas verdades cautiven tu corazón y que estas verdades tomen el control de tu ser para que como creyentes podamos tener esa expresión unos con otros y a este mundo que no le conoce. Si tú no le conoces a Cristo como Salvador personal y como leíamos al principio, estas cosas reinan en tu vida, la envidia, el orgullo y tanta lista de cosas que son obras de la carne, que son pecados, que tienen que ver justamente con obras, con acciones malas que van en contra del Señor y que tienen malos motivos y que en este caso en tu corazón quien gobierna no es el Señor, sino quien está gobernando tu corazón es tu yo, porque justamente Adán un día con Eva fue tentado al desobedecer a Dios con ese pecado que en la cual Dios le había dicho que no deberían comer de ese fruto y ellos cedieron, fueron tentados y el pecado se hizo visible a causa de esa tentación de ser como Dios. Y querido amigo que estás en Cristo, tú no puedes cambiar tu vida por tus propias fuerzas. Necesitas venir a Cristo como Salvador personal y experimentar principalmente el amor de Dios, el perdón de Dios, la salvación a través de Cristo Jesús. ¿Qué pasaría con tu vida? Tal vez estas cosas pueden estar obrando en tu vida. Tal vez sos una persona mansa, paciencia. Pero acá hablo de una de las características, sobre todo el vínculo del amor. Y el amor verdadero es el amor de Cristo. Si no conoces a Cristo, no tenés ese amor verdadero, ese amor incondicional. Y Él te ama tal como eres, y te ha esperado, y te ha soportado, y ha tenido paciencia. Si quieres venir a Él, hoy ábrele tu corazón al Señor. Querido hermano, ¿cómo está en este tiempo tu vida personal con los demás creyentes? ¿Estás viviendo esta realidad ya que somos llamados a un cuerpo? ¿Cómo está tu paciencia? ¿Cómo está tu benignidad hacia otros? La palabra de Dios está morando en abundancia en tu corazón. Estás exhortando a los demás con sabiduría, con testimonio. Es una realidad que estás viviendo como creyente de alabar con himnos y cántico espiritual en tu corazón. Comienza hoy. Vamos a dirigirnos al trono de la gracia de Dios y toma decisiones en base a la palabra de fe. Oremos. Señor, te doy gracias por esta preciosa noche. Bendice a mis amados hermanos que están escuchando este mensaje. Sé que esta verdad, en tiempos de pruebas que estamos pasando, deberíamos estar teniendo paciencia, pensando en cada uno de los hermanos, siguiendo esa comunión a través de aquellos medios que tú pones en nuestros días y que tal vez los hermanos en aquellos días no lo tenían. Sin embargo, Señor, habían sido llamados a un cuerpo como nosotros, Señor. Que podamos vivir esta realidad de que la palabra mora en abundancia. Ya tu palabra ha sido puesta en los corazones. Que dé fruto para gloria y honra de su nombre. Tal vez alguien ahí, Señor, en este momento ha escuchado el llamado a la salvación. Que, Señor, no deje, después de apagar esto, que hoy pueda venir a tus pies. Y si hay alguien ahí escuchando esta oración, que pueda apropiar estas palabras, decirle, Señor Jesús, reconozco que soy pecador, que todavía no he obtenido el perdón tuyo porque no me he arrepentido y no te he puesto en el lugar que tú deberías estar, Señor. Tú debes ser el Salvador y Señor de mi vida. Perdóname, Señor, por haberte dejado esperar tanto tiempo y haberte ofendido. Ahora, Señor,
Abro mi corazón, gracias porque moriste en la cruz, fuiste sepultado, resucitaste, límpiame con tu sangre, perdóname de todos mis pecados. Y hoy, Señor, hazme una nueva creación. Quiero empezar a crecer espiritualmente. Gracias por salvarme, Jesús. Señor, bendice este final de esta reunión y sigue bendiciendo lo que va a continuar. Que nos ayude en esta semana que estamos comenzando, en el nombre precioso del Señor Jesús. Amén. Amén.